Otro día más en Sydney, otro día más en la vida nómada. He vuelto después de un largo bloqueo creativo. Me siento de vuelta. Estoy muy feliz de que Sydney es ahora una ciudad básicamente libre de coronavirus. Y estoy listo para mostrarles la vida australiana. Este es uno de mis lugares favoritos en Sydney y me ayudó mucho durante la pandemia con mi salud mental y emocional porque me encantaba venir aquí a sentarme. Era una de las pocas cosas que sí podía hacer durante la pandemia y que me llenaban de vida, como siempre digo, y lo tengo en un lugar muy especial en mi corazón porque es una de las vistas más lindas. Caminar 10 minutos desde mi casa hasta acá para tener un poco de Sydney en mi vida me ayudó muchísimo por todos los 3 meses de cuarentena y ahora quiero presumirlo. Lunch on a budget. Es un roll de aguacate con atún hecho con brown rice, arroz australiano. Los australianos tratan de hacer todos los alimentos con ingredientes nacionales. Es por eso que siempre que se hace con algún ingrediente nacional dicen proudly Australian. Y en McDonald's hacen eso con la carne, en el supermercado con todo lo que cocinan y preparan. Y esto es comida de supermercado de $5 australianos. Y la comida de supermercado es lo máximo porque es barata y es muy buena. Es mi favorita. Es la favorita de todo budget traveler, o sea, mi favorita. Y esto hacía en época de COVID, que en realidad todavía es. Una comida normal en un restaurante o en una cafetería australiana cuesta aproximadamente $15 más cualquier bebida que compres, pero siempre son platillos de primera casi en cualquier lado, y son platillos muy grandes. Normalmente yo como una vez en algún restaurante o en algún bar, porque en los bares también venden comida casi siempre, en los famosos hoteles de los que ya quiero hablar próximamente. Y el resto de mis comidas las hago en casa o comprando cosas como esta, o no comiendo, porque a veces no como, pero no por dinero, sino porque por la vida, por estar ocupado trabajando básicamente. Como mucho salmón enlatado cuando ceno, porque es lo más fácil de preparar y me gusta mucho el salmón y es extremadamente barato en el súper. Y así es mi vida en Australia, encontrando el balance entre las cosas baratas y las cosas caras, porque salir a un bar o salir a un restaurante puede ser bastante caro y es lo que me gusta hacer, entonces tengo que compensarlo de cierta manera porque yo salgo diario a cafeterías o a tomar una copa al hotel, al bar. El edificio que está ahí enfrente se llama Edificio Paramount. Es un cine con una cafetería de especialidad y un hotel de los normales. Nómada al desnudo. Esa será la premisa
que mantendré para esta serie de mini vlogs, en donde voy a comunicar todos los conflictos y placeres de la vida nómada, y el objetivo es que pueda haber un nuevo video cada segundo o tercer día, cada 2 o 3 días, y de esta manera será mucho más fácil estar en contacto. Habrá mucho sobre Australia de ahora en adelante. Gracias por ver este video, suscríbanse y convertirse en miembros de Juan Coronado en Patreon. Nos vemos.